Amén. Estábamos viendo sobre los dones del Espíritu, la unidad y la diversidad de los dones espirituales. ¿Cuántos estamos conscientes de la bendición tan grande de que Dios nos ha dado dones? Qué bendición. Y especialmente, yo quiero decirle algo, especialmente el día de hoy. Especialmente en estos días, qué importante y qué bendición tan grande que Dios, ¿verdad?, nos ha dado dones espirituales a cada uno de nosotros. Como decía, estuvimos viendo este manual, quiero decirle, por yo creo un poquito más de un año. Le voy a decir algo, cuando me regresé para ver, en dónde nos dejamos, en dónde quedamos para seguir, yo dije, hoy tenemos todo un año, porque ¿saben lo que yo quería hacer? Yo quería dar un repaso general. Pero luego cuando me fue mis notas y tenía un libro de este chico tamaño, dije, no, pues ¿cuándo, verdad? Dije no, pero es un estudio muy hermoso, muy bonito, ¿verdad?, de los dones. Yo quiero preguntarle en esta hora, ¿cuántos o quién me puede decir los dones espirituales? Si usted se acuerda, ¿verdad? Si usted se acuerda, los habíamos dividido por 3 grupos para ayudarnos a memorizar los dones. A ver, hermana Moni. Dones del Espíritu. Esos son los frutos del Espíritu. Los dones espirituales. Don de hacer milagros, de sanidad, de fe. Ok, allí acaban de mencionar 3, un grupo. Don de sanidad, don de hacer milagros y don de fe. Que de una manera que nosotros podemos, nos ayuda para poder memorizarlos. Esos serían dones, dones de poder que vienen siendo las manos de Dios. Amén. Manos de Dios, dones de fe, dones de poder, don de fe, don de hacer milagros y don de fe, don de hacer milagros. Don de fe, don de hacer milagros, lo acabamos de decir. Y sanidades. Eso es un grupo. ¿Alguien más, otro grupo o cualquier otro don que usted quiera mencionar en esta hora? Hermana Hilda. Profecía. Ese es otro grupo. ¿Cómo no podemos recordar de ese grupo? El don de profecía, el don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Vienen siendo el don de expresión. Don de expresión, ¿verdad? Que vienen siendo los dones de discernimiento. El don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Ese es otro grupo. ¿Cuántos dones son? 9 dones. Ya hemos dicho un grupo, los dones de poder. No sé por qué se me está resecando mucho la boca. Ahora queda el último. A ver, bueno, no el último, pero ¿cuál es el otro grupo? Los otros 3 dones. ¿Los qué? ¿Cómo dijo hermana Mayra? Ay, no la oigo. ¿Qué dijo? Sí, los otros 3, los últimos 3. No los han dicho. Don de ciencia, don de sabiduría y don de, bueno, déjeme decirles de esta manera para no equivocarme yo ni tampoco equivocarlos a ustedes, ¿verdad? Vamos a ver el don de discernimiento. 3 dones. Para ayudarnos a memorizarlos, el don de discernimiento viene siendo los ojos de Dios. Ahorita yo creo que lo dije mal, por eso lo voy a repetir. Lo voy a decir.
viene siendo los ojos de Dios, el don, los dones de discernimiento, que viene siendo el don de sabiduría, don de ciencia y don de discernimiento de espíritus. Amén. El segundo, dones de poder, que son para ayudarnos a memorizarlos. No es que, ¿verdad? Es nada más para ayudarnos a memorizarlos. Manos de Dios, dones de poder, que es don de fe, don de sanidades y don de hacer milagros. Dones de expresión, la voz de Dios. Yo dije ahorita, bueno, si dije algo que no era, ojalá que se les haya olvidado. Bueno, dones de expresión, ¿verdad? La voz de Dios, que vienen siendo los otros tres: don de profecía, don de diversos géneros de lenguas y interpretación de lenguas. Son los 9 dones. Amén. Dios había bendecido a la iglesia de Corintios de una manera especial. Dios les había dado a la iglesia de Corintios todo lo que ellos necesitaban, y lo podemos ver. Vamos a leer allí en 1 de Corintios capítulo 1, los versículos 4 al 7. Yo lo tengo en otra traducción, pero dice de esta manera: 1 de Corintios 1, 4 al 7, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Qué nos falta? ¿Qué les faltó? ¿Y a nosotros qué nos falta? Nada. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Escuche como dice en esta traducción, dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Dice el versículo 7: ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan. Son necesarios. Amén. Tienen todos los dones que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos años esperando el regreso de Cristo, pero los tiempos han cambiado. Y ahora es mucho más importante y mucho más necesario que los dones del Espíritu se manifiesten entre el pueblo de Dios. Hay muchas veces, hermanos, que en la iglesia entra alguien que aparenta ser cristiano, aparenta amar a la gente, aparenta amar a Dios, y llega a la casa de Dios y no tiene ninguna de esas cosas. ¿Cuál es el don que necesitamos en ese tiempo, para esa ocasión? El don de discernimiento, para discernir lo que viene en esa persona, lo que viene detrás de ello. Las palabras que salen de esa persona, ¿son de Dios o son del enemigo? ¿Esa persona ama a Dios o no ama a Dios? Qué importante, hermanos. Hoy en día, oh my gosh, si ha habido un tiempo más importante y más necesario, es hoy. Es hoy. Y Dios había bendecido a la iglesia de Corinto. El detalle, hermanos, de la iglesia de Corintios es que ellos tenían estos dones. Dios se los había dado, pero el detalle era que ellos no sabían cómo usarlos. Los tenían, Dios se los había dado, pero decían, pues, ¿cómo se usan? Y como no sabían cómo usarlos, abusaron de los dones y empezaron a hacer cosas que realmente no estaba bien.
Muchos en la iglesia de Corinto empezaron a pensar que sus dones, el don que ellos tenían, era más importante que el don que otro tenía. Bueno, pensaban, ¿verdad? Otros pensaban que eran más bendecidos por el don que ellos tenían, más bendecidos que otros. Otros comenzaron a volverse arrogantes. Se sentían espirituales. Se sentían, ¿verdad?, más que otros, porque tenían un don que otros no tenían. Se sentían más especiales. Y como otros no tenían el don que unos tenían, empezaron a envidiarlos. ¿Y sabe lo que empezaron a hacer? Falsificarlos. Empezaron a hacer creer a la gente que tenían el don cuando realmente no lo tenían. ¿Qué pasó con la iglesia de Corintios? Perdieron totalmente de vista el propósito divino que Dios tenía para esto. Esto era para bendecir a la iglesia. Estos dones eran para edificar a la iglesia, para bendecir a la iglesia. Y bueno, y perdieron de vista totalmente, ¿verdad?, el propósito divino de Dios. La iglesia comenzó a llenarse de pleitos. La iglesia empezó a llenarse de envidias. La iglesia empezó a llenarse de debates, de divisiones por los dones espirituales. Cuando leemos nosotros, hermanos, ahí en el capítulo 3, nos damos cuenta cómo se trató este asunto. Y también nos ayuda a nosotros ver y entender para no caer en ese mismo error, sino para aprender, para enseñarnos, ¿verdad? Para edificarnos, para aprender, ¿no? Nos ayuda para no caer en esos mismos errores. Pero lo más importante, yo quiero decirle, era para entender el propósito divino que Dios tiene con los dones espirituales. En 1 de Corintios, vayamos a 1 de Corintios capítulo 12, los versículos 4 al 8. Dice, ahora bien, hay que diversidad de dones. ¿Pero qué? El Espíritu es el mismo, el que sigue. ¿Y hay diversidad de qué? Ministerios. Pero el Señor es el mismo. ¿Qué sigue? Adelante. ¿Y hay diversidad de qué? De operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En estos versículos, hermanos, nosotros podemos ver tres cosas o tres palabras en este pasaje. Vemos diversidad de dones, vemos diversidad de ministerios y vemos diversidad de operaciones. Amén. Dones, distintas capacidades, pero como leímos, pero el Espíritu es el mismo. Ministerios, diferentes maneras de servir, pero servimos al mismo Dios, al mismo Jesús. Diversidad de operaciones, distintas actividades que Dios trabaja en las personas. La palabra dones en griego es charisma. Charisma, que significa algo que es otorgado por el Espíritu Santo, pero sin merecerlo. Es algo que Dios le ha dado a usted, algo que Dios me ha dado a mí, pero algo que de verdad que no merecemos. Es algo que tampoco podemos demandar, porque son dadas por el favor de Dios. Y realmente no lo merecemos. Amén.
O sea, dones en griego es charisma, que significa algo otorgado por el Espíritu Santo, algo que usted y yo no merecemos. Ese es don. De ahí viene la palabra don. Él nos regala algo, y no es que Él nos regala porque lo merecemos. Y nosotros sabemos esto, hay que recordarnos esto, que lo que nosotros tenemos no es porque usted lo merece, no es porque usted es alguien más importante. Todos somos iguales en el cuerpo de Cristo, amén. De ahí viene la palabra don. Él nos regala algo, y no porque nosotros lo merecemos, sino porque Él decide dárnoslo. Él decide regalárnoslo. Cuando una persona regala algo, no necesariamente quiere decir que lo merecía. Yo le pregunto en esta hora, ¿cuántos le han regalado algo a alguien quien usted ama, pero no los ha merecido? Se oye feo, pero ¿cuántos? ¿Por qué lo regala? ¿Por qué lo regala? ¿Por qué le regala algo? Porque lo ama. Pero muchas veces no lo merece, ¿verdad? Eso necesariamente no quiere decir que cuando nosotros regalamos algo, quiere decir que la persona lo merece. En Romanos 5, 8 y 9, Dios nos ha dado el regalo más grande que Él pudiera tener, que era la vida de su Hijo. Era el regalo más grande que Él pudo darnos, que Él pudo entregarnos, y Él nos lo dio, que era la vida de su Hijo. Y no era porque nosotros lo merecíamos. En Romanos 5, 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Pecadores, Cristo, dice, murió por nosotros. Pues mucho más, estando yo justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Yo quiero decirle algo, mi hermano, en esta hora, que hay gente que no ha entendido este concepto. Hay gente que no han entendido, porque, bueno, han dicho palabras, ¿verdad? Como que: Jesús, yo sé que tú moriste, ¿verdad? Por mí, pero pues yo soy una persona mala. Yo soy una persona, yo soy malo, ¿verdad? Y esa persona sigue haciendo lo malo. Sigue haciendo lo malo. No se porta bien. Y esta gente dice: cuando yo me porta bien, Señor, es cuando yo voy a venir a ti. Cuando yo deje de hacer lo que no debo, lo que yo sé que no está bien delante de ti, yo voy a venir a ti. Hay gente, hermanos, que no han entendido que la salvación es un regalo. Es un regalo de Dios que no merecemos. La palabra de Dios nos dice en Isaías 1:18: ven cómo estás. Ven cómo estás, dice. Yo le pregunto, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? No importa cómo esté. No importa si usted es una persona malicienta, no importa si usted es una persona borracha, no importa si usted es una persona mentirosa, una persona adúltera, una persona adicto a las drogas, adicto al alcohol, una persona que está adicto a la pornografía, al homosexualismo, y no importa si aún ha matado a alguien. La palabra de Dios dice: ven, ¿cómo estás? Así con tu pecado, ven cómo estás. ¿Sabe lo importante? Que cuando nosotros venimos al Señor, sabiendo que nosotros estamos en pecado y vivimos en pecado, lo importante es venir al Señor y decirle: Señor, yo sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo sé que tú moriste para cambiar mi vida, y yo sé que sin ti yo no puedo cambiar.
Y es cuando el Espíritu Santo, Dios, empieza a hacer la obra en el hombre. Empieza a hacer el hombre, empieza a hacer la obra en la mujer, empieza a hacer la obra en el joven, empieza a hacer la obra en el niño y empieza a hacer la transformación que usted y yo no podemos hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Hay gente, hermanos, que no ha entendido este concepto. No es cambiar y luego venir a recibir a Cristo. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios nos dice: ven cómo estás. Ven cómo estás. Es como ver los brazos abiertos de Jesús, lleno de amor, viendo aún con todo nuestro pecado que había en nosotros, pero Él está con sus brazos abiertos y Él quiere cambiarnos y Él quiere transformarnos. Yo quiero decirle que estas son buenas noticias para los que no han entendido que es un regalo de Dios, un regalo inmerecido. Claro, no lo merecemos, pero ese es el amor y la misericordia tan grande de Dios. Esta palabra charisma significa que el Espíritu Santo determina qué don dar a cada creyente. Y es algo que nos da, como hemos dicho, sin merecerlo. El Espíritu Santo, Dios elige como Él quiere, le da a quien quiere lo que quiere y es decisión de Él. Un ejemplo: cuando nosotros nacimos recibimos capacidades naturales. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos de ustedes notaron en sus hijos ciertos detalles que, oh my gosh, mira mi hija, mira mi hijo, mira fulano de tal, mira lo que hace? Lo que yo me he quedado muy admirada con Darlene. Ella agarra papeles, agarra su pluma, aún en el cemento, donde quiera, y ella empieza, hermanos, a dibujar sin poner un papel abajo. Ya ve que muchas veces uno pone un papel abajo y empieza a dibujar, pero sobre, ¿verdad? El papel sobre el dibujo que está abajo. Y ella no hace eso. Ella lo mira y lo está dibujando. Oh my gosh. Y cada vez que hacía un dibujo me lo enseñaba y no lo enseñaba. Y siempre es algo que Dios da. Desde que uno es niño, uno nace con habilidades. Dios nos da a ciertas habilidades que otros no tienen, capacidades naturales. Hay personas, ¿verdad?, que nacen tan fácilmente, tocan el piano. Hay personas que empiezan, ¿verdad?, el fútbol es como algo tan fácil para ellos y diferente. Nosotros podemos mencionar muchas cosas. Empiezan quizás de los 3 años, para los 7 años parece que wow, ya han tenido les han pasado por estudios, por clases y bueno, porque lo saben tan bien. Pero eso es algo que Dios les ha dado a cada uno de ellos. Son capacidades, habilidades, ¿verdad?, que cada uno hemos recibido. Y así, cuando nosotros nacimos, tampoco lo elegimos, esas capacidades y habilidades. Esos Dios nos los dio a cada uno de nosotros. Y al convertirnos a Cristo, recibimos ya no habilidades naturales, sino dones espirituales. Que estos dones espirituales funcionan en los hijos de Dios. Deben de estar funcionando, manifestándose aquí entre el cuerpo de Cristo, en los hijos de Dios. Porque cuando recibimos a Cristo, recibimos al entrar el Espíritu Santo a nuestra vida, esos dones, esos regalos que Dios nos dio a nosotros, sin que nosotros se lo pidiésemos. Él nos los dio, Él decidió, Él escogió. Porque a cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos ha ido equipando. Dios nos ha ido dando herramientas necesarias para la edificación del cuerpo de Cristo. Y qué importante es que cada uno de nosotros sepamos cuáles son esos dones espirituales que Dios nos ha dado.
Quizás algunos de nosotros no sabemos cuáles son. Quizás usted diga, pastor, pues yo no sé cuáles serán esos dones que yo tengo. Y yo quiero decirle algo, mi hermano, en esta hora. Bueno, primero le hago una pregunta. ¿Cuál es la mejor manera para que usted se dé cuenta cuáles son esos dones? Dejarse guiar por el Espíritu. ¿Alguien más? Intimidad con Dios. Hermanos, hemos orado toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Una cosa es orar y una cosa es practicar, poner en obra. Muchas veces hablando, ¿verdad? También en otras áreas de lo que Dios nos ha dado. A mí me gusta preguntarle a las personas. Ahora yo ya no estoy en ese lugar, que hay unos líderes que están en esos lugares ahora. Y cuando hablo con esos líderes, pues también les digo lo mismo. Esto. Cuando estamos buscando alguien que nos ayude en una área, un ejemplo, un maestro, siempre les hemos dicho, éntrale. La razón que nos acercamos a la persona es porque creemos que esa persona puede, pero tiene que tratarle para saber si le va a gustar y se va a poder. Pero si nunca trata, entonces ¿qué va a pasar? Nunca se va a dar cuenta dónde es en donde Dios quiere usar su vida. Tenemos que ponerlo en obra, tenemos que practicar. Amén. Todos tenemos el mismo propósito. Y es lo que Dios quiere, ¿verdad, hermanos? Que nosotros entendamos. Los dones son algo que no merecemos, son otorgados por Dios. Muchas veces la gente se enorgullece porque tiene un cierto don o hace algo que otros no tienen. Pero ninguno de nosotros, hermanos, debemos de tener orgullo, porque lo que nosotros tenemos no es por nosotros, es porque Dios nos lo ha dado. En 1 Corintios 4:7, Pablo dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? O sea que todo lo hemos recibido. Todo Dios nos lo ha dado. Todo. Y dice, ¿por qué? ¿Qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otra traducción dice, pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? ¿Verdad? Nosotros podemos hacer algo y wow, aún la gente puede quedar, wow, qué bonito ministerio, qué don tan hermoso. Y muchas veces, ¿verdad? Cuando uno le dice a alguien como que la carne se quiere, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y hay que reprender al enemigo en ese momento, porque realmente es Dios que nos da lo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos. En Romanos 12, capítulo 12, versículo 13 nos dice que tengamos un concepto adecuado, que seamos prudentes, balanceados, que no nos lleguemos a exaltar
exaltar cuando Dios nos use a cada uno de nosotros. Si es que, ¿verdad?, recibimos palabra para alguien. ¿Cuántas veces usted ha recibido una palabra que Dios le ha dado para que usted comparta con alguien más algo que Dios le ha revelado acerca de esa persona? Y usted le dice a esa persona y como que a veces uno se quiere, ¿verdad?, exaltar. No podemos nosotros pensar de más. Tenemos que pensar de nosotros con cordura, que todos somos iguales en el cuerpo de Cristo. Porque yo quiero decirle algo, todos tenemos un don. ¿Cuántos dicen amén? Es seguro que todos tenemos un don. Pero ¿de qué podemos presumir? Si lo que nosotros tenemos, Dios nos lo ha dado y solamente ha sido por su gracia. Otra cosa que vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 5, es que dice, no hay diferentes dones de Dios, sino diferentes ministerios. Aquí la palabra diaconía significa formas de servir. La palabra ministerios, ¿verdad?, es la palabra diaconía, que significa formas de servir. Diferentes formas, ¿verdad?, diferentes maneras de servir al Señor, como una lluvia de respuestas. Díganme que en qué áreas nosotros podemos servir al Señor. Fuerte, dígalo. Alabanza, predicando, evangelizando, maestra, diácono, ujier, líderes de diferentes departamentos, ministerios, secretarias, actividades, el ministerio femenil, en el aseo, la limpieza, el pollo. Se acomoda la hermana. ¿En dónde más? Haciendo aseo, limpieza. ¿Qué más? Ministros de altar. Ya se les acabaron. Música. Ujieres, ya se dijo. Coristas. Banderistas. La Miria. ¿Qué? Dinámicas. Síndicos. Intercediendo. Las botargas. Mencionamos maestras. Me doy. Asistentes de maestras. Aquí botargas, ya les ganaron acá las botargas. Servir a los demás. Dramas. Oh my gosh. Hay un montón de lugares. Hospedar, finanzas, la administración, en las computadoras atrás, en el website. Orando por los enfermos, misiones. Hermanos, hay un sinfín de maneras de servir al Señor. Y sinceramente, como hemos dicho, todos tenemos dones. Todos tenemos maneras en donde nosotros podemos servir. Todos. ¿Se le hace a usted muy difícil predicar? Ok, está muy bien, no predique.
Y si usted quiere predicar, usted acérquese a aquel pastor y mire aquí así lo pone, sin pensarlo 2 veces. Cociendo el pollo, cocinando, pintando, bueno, transportación de la iglesia. Oh my gosh, hermanos, hay tantas cosas. Hermana Hilda. Hay un sinfín, hermanos, de maneras que nosotros podemos servir al Señor. Muchas maneras. Pero igualmente, ¿verdad? Igualmente yo le quiero decir en esta hora que si nosotros no entramos a una área para servir al Señor, nunca nos vamos a dar cuenta. Y yo quiero decirle algo, quiero recordarle algo, que vamos a dar cuenta delante de Dios por lo que Él nos ha dado y no lo administramos bien. Entre más humildes caminamos y entendamos que hay diferentes formas de servir, nunca vamos a tratar de envidiar a alguien como lo hicieron en la iglesia de Corinto. Cuando yo sé que yo estoy trabajando juntamente con mi hermana Sara con el mismo propósito, no va a haber envidia, porque es para el mismo propósito de construir el reino de Dios. Lo importante, hermanos, es entender a qué me llamó Dios, qué es lo que Dios quiere que yo haga, cuál es mi llamado, qué es en dónde Dios quiere usarme, dónde me quiere poner Dios. Eso es lo importante, entenderlo. ¿A qué me llamó Dios? Y lo importante es entenderlo y ser fiel. Ser fiel en esa área. Por lo más pequeño que sea, si usted es un ujier, lo importante es ser fiel. Porque no es decir yo soy ujier. No es decir, yo soy líder de las damas. Yo soy una maestra. Y con mucho orgullo y gloria a Dios porque está sirviendo en la obra de Dios. Pero realmente viene un domingo, no viene otro domingo, viene una clase, llega a la clase y ni se prepara, no estudia. Es ujier, viene un domingo, otro domingo no viene. Es ser fiel. Eso es lo importante. En donde Dios me quiere y ser fiel en esa área, no importa en qué lugar sea. Esto es lo que significa ministerios. Todos los ministerios son hechos con la misma autoridad de Dios. En Cristo quien nos da la autoridad y el derecho, es Cristo quien nos da la autoridad, nos da el derecho de ministrar. Gloria a Dios porque Él es una bendición para nosotros poder servir a Dios en una área. Es bendición para mi vida poder servir, poder decirle a Dios, Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy. El hecho de saber que nuestros dones y ministerios vengan de Dios nos hace caminar quebrantados, nos hace caminar humillados, no con arrogancia ni presunción espiritual. Y en tercer lugar dice que hay operaciones. Operaciones. Esta es la palabra más importante de todas. La palabra operación viene del griego energema. Diga conmigo, energema. Es de donde viene la palabra energía. Diga conmigo, energía. Hay dentro de la iglesia dones y regalos que todos tenemos. Ningún cristiano le hace falta un don. Ni uno. Ningún cristiano le hace falta un don.
Y como decía, tal vez, ¿verdad? Usted no lo ha descubierto hasta el día de hoy. Quizás usted no sabe cuál es su don. Y como decía, ¿verdad? Que quizás usted diga, pues pastor, es que yo no soy, pues quizás es que usted no ha entrado para practicarlo, no lo ha intentado, algo que quizás usted ve a alguien dando una clase. Yo no sé a cuántos les ha pasado, pero está uno sentado en una silla y alguien, el maestro, la maestra está dando una clase y mientras la persona está sentada está pensando, oh man, ¿cómo quisiera yo poder dar también clase, poder enseñar? Como que eso allí mientras que uno está sentado, cuando uno está predicando la palabra, hay niños que han llegado y nos han dicho, yo quiero predicar la palabra como tú lo predicas, porque ya allí se está dejando ver. Pero la cosa es que si no lo intentamos, si no entramos, es como alguien, ¿verdad? Que nació con una capacidad así de fútbol. Y le toca ir a practicar en el fútbol. Y viene el día cuando tiene que ir a ensayar a las 7, 6 de la mañana. Y cuando llega la hora dice no me dan ganas de ir tengo sueño, estoy cansado. Y nunca ejerce. Y se queda 10 años, 15 años, cuando en el plan de Dios era que fuera un futbolista de nombre, pero realmente nunca hizo nada, nunca llegó a ningún lugar. Y es lo mismo, tenemos que entrar, tenemos que algo allí, un lugar donde usted le gusta, donde usted, ¿verdad? Quizás vea a alguien, le nace, quiere intentarlo, quizás lo intente y usted se da cuenta realmente que, pues, que no, esa no es mi área, mejor no. Ok, está bien, pero lo intentó. Oh my gosh. Si yo puedo mencionar aquí en la iglesia, aquí en la iglesia, tantas personas que en un principio cuando iban a empezar a ministrar en una área que ahorita están ministrando, en ese momento era como ay no, no sé qué, no solamente usted, hermana Leonila, yo puedo, nada más por no mencionar nombres, pero puedo mencionar a muchos que en un principio era un temor, era un pánico, era ¿qué es que si me sale mal? ¿Qué es que si no lo puedo hacer? ¿Qué es que si? Bueno, y siempre, ¿verdad? Pero cuando lo intenta se da cuenta, wow, y qué bonito. Es como Dios en el día de hoy está usando las vidas. Qué importante es. Esta palabra energía significa que Dios opera o que Dios energetiza de maneras diferentes a cada uno de nosotros. Pero es el mismo Dios quien provee, quien nos lo da. La palabra energía está relacionada con movimiento, con operación, con función. Es lo opuesto a la inercia. Es lo opuesto, ¿verdad? A la inercia. ¿Qué es la inercia? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? El opuesto, ¿verdad? Es no moverse. La inercia es no moverse, es permanecer quietos, es estar muertos, es estar estancados. O la palabra de Dios dice, estar en tinieblas. Se oye fuerte, pero así dice la palabra del Señor. ¿Saben ustedes que las tinieblas es algo estático? ¿Qué es la luz? La luz fluye. Es un fluido de electrones. Siempre que se habla de luz, nunca se podrá hablar de algo estancado, de algo inerte, nunca. En cuanto hay luz, cuando hay luz, hay movimiento, hay algo que está empujándose hacia adelante.
Es lo contrario de la inercia. Es lo contrario del estancamiento. Y yo quiero decirle algo, que en el mundo hay dos clases de energías. ¿Sabe cuáles son esas dos clases de energías? La energía de Dios, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, que siempre nos hace movernos y siempre nos está moviendo hacia adelante. Que estamos funcionando para que no quedemos parados, para que no quedemos estancados. Un cristiano estancado es un cristiano derrotado. No hay tal cosa como, yo ya no quiero ser cristiano. Aquí me quedo ya. Ya fui para la iglesia no sé cuántos años, ya. No hay cosa como voy a ir a la iglesia, pero ya no voy a ganar almas. No hay tal cosa. No hay tal cosa como decir, ya no sirvo en ningún ministerio. Ya solo vengo los domingos y vengo los jueves para escuchar la palabra del Señor. No hay tal cosa. Es ahí, hermanos, donde uno empieza a estancarse. Es ahí cuando uno se vuelve inerte. La energía divina ya no pudo operar en la vida de esa persona. La energía divina nos empuja hacia adelante y nos olvidamos de lo que queda atrás, como dice su palabra, y extendiéndonos hacia adelante. La energía, eso es algo, hermanos, que es algo fuerte, pero es la realidad. La energía satánica es la otra energía que impide al cristiano, que te impide avanzar, que me impide avanzar. Impide al cristiano avanzar hasta el propósito y quiere abortar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Quiere obstaculizar el llamado de Dios en cada uno de nosotros. Quiere hacer que permanezcamos parados sin hacer absolutamente nada. Y hasta quiere empujarnos. ¿Sabe hacia dónde? Hacia el lado contrario de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Quiere estancarnos. En Efesios capítulo 2, versículo 2, nos dice que antes de ser cristianos operaba esto en nosotros. Si leemos ahí en Efesios 2:2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ¿qué? Que ahora opera en los hijos de desobediencia. Podemos decir que la energía de Satanás va hacia abajo, pero la energía divina nos empuja hacia arriba, nos empuja hacia adelante. No quiere que nos estanquemos, al contrario, quiere que lleguemos a niveles más altos en nuestra vida espiritual. Antes de ser cristianos estábamos, alguien antes de ser cristianos nos daba esa energía, ese poder. Antes de ser cristianos, nos empujaban a las drogas, nos empujaban al alcohol, nos empujaban a las jugadas, nos empujaban a las tentaciones, al dinero, que era la única razón por el cual vivir. Era la energía satánica. La gente no lo sabe, pero la Biblia nos lo enseña, que esa es la verdad. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta palabra opera es energema, la misma palabra como en Corintios que leímos capítulo 12. Satanás opera, energetiza
también a sus discípulos, a los que están sometidos a él, a Satanás, al enemigo, a él, y no se han rendido a Cristo. Es fuerte la palabra, hermanos, pero yo no soy la que lo digo, la palabra de Dios y es la verdad. Satanás opera en los que no se han rendido a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo los opera? Empujándolos, como decía, al sentido contrario, para que queden estancados. Es importante ver aquí que esta energía puede volver a operar en nosotros cuando nosotros somos desobedientes. Necesitamos seguir obedeciendo. Necesitamos seguir obedeciendo al Señor. El no querer la Biblia, el no querer congregarnos, el no querer juntarnos con cristianos. Ojo, alerta. Hay que estar alertos en esas cosas. Hay veces, ¿verdad? Ya uno se siente agüitado, con frustraciones, desilusiones, amarguras, las heridas, las presiones de la vida, las preocupaciones agitan a uno y dice uno, ¿para qué? ¿Ya para qué sigo? Y se desanima uno. Y ese es el enemigo queriendo trabajar en la vida, queriendo estancarnos, queriendo detenernos. Yo le pregunto en esta noche, si hay algo que impide, o qué es eso que impide a la gente y los convence que ya no vale la pena seguir. Es Satanás, es el enemigo. Es tan fácil de entenderlo, pero el enemigo nos engaña también tan fácilmente. La energía divina es vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es movimiento, es operación, es función, es estar trabajando, es estar sirviendo. Esa es la energía divina, el poder divino de Dios. Porque Dios quiere darnos ese poder, energizarnos. Como lo dijo el apóstol Pablo a los griegos en Hechos capítulo 17, versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. ¿Quién es el que pone el movimiento en nosotros? ¿Quién es el que nos ayuda a levantarnos en la mañana? Aun cuando estamos nosotros tan cansados y no queremos levantarnos, pero ahí está el poder de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios, dándonos fuerza, dándonos poder. Y te dice, y uno se levanta y nos dice, te voy a dar fuerzas como las del búfalo. Aún fuerzas, ¿verdad? Para seguir caminando, para seguir adelante. Y aún para volar como las águilas. El Señor quiere darnos a cada uno de nosotros, porque Él es la fuente de la energema. Él es la fuente. Él es la fuente de la energema. Y yo sé que estoy en lo último que quisiera dar en esta hora, que es en el 1 de Corintios, el capítulo 4 que estamos viendo, el versículo 7. El propósito de los dones espirituales. Dice ahí el versículo, a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. El propósito de los dones que hemos recibido por la gracia de Dios es capacitarnos. Es darnos las herramientas necesarias que cada uno de nosotros necesitamos para la obra de Dios y para el ministerio. Pero tenemos que ponerlos por obra. Como decía, no importa qué tan grande, no importa qué tan chico, no importa cuál sea su don, es ser fiel al Señor. En todo tiempo. En tiempo difícil, en tiempos fáciles. En tiempos cuando su compañero lo deja, usted sigue. En tiempos cuando un hermano se queja, usted sigue. En tiempos cuando es criticado,
usted sigue. Ser fiel. No importa en qué área, ser fiel. La persona que se queda estancada, inerta, yo quiero decirle que es una persona mediocre. Es una persona que no quiere superarse. Cuando Dios nos ha dado la inteligencia, nos ha dado la capacidad para hacerlo, nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos, como leímos al principio. El Señor nos ha dotado, nos ha bendecido con todo lo que nosotros necesitamos para salir adelante y para hacer y cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Jesús nos dice que el camino de los justos es como la aurora, que va de aumento en aumento, que brilla cada vez hasta que el día alcance todo su esplendor. Hay cristianos que con tan poquito se conforman y dicen, oh, está bien, hasta aquí llegué, no hay ningún problema. No. La idea de servir a Dios, la idea, el saber que Dios tiene mucho más para nosotros, no es para detenernos allí, sino buscar más de Dios y llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. No hay que conformarnos. No hay que conformarnos con venir solamente en los domingos a escuchar. No hay que conformarnos en venir los jueves a los servicios, los miércoles con las mujeres, los miércoles con los jóvenes. No hay que conformarnos con eso. Hay que entregar nuestra vida completamente al Señor y pedirle al Señor, úsame, enséñame. Heme aquí, Señor, aquí está mi vida. Caleb, 85 años de edad. Porque hay unos que dicen, yo ya tengo muchos años, ya no puedo. Pues ni aún eso. Como dijo el pastor una vez, ya terminó, ya no quiere trabajar, pues déjeme orar por usted para que el Señor se lo lleve, ¿no? Santo. Nunca hay que terminar. Nunca hay que doblar nuestras manos. Nunca hay que dejar, ¿verdad?, de servir al Señor en las áreas. Caleb, de 85 años de edad, dijo, aún hay más. A los 85 años, Caleb todavía quería seguir luchando para Dios. Y dijo, dame este monte para conquistarlo. Quizás usted nada más tiene 50 años. Y quizás el enemigo le está diciendo, ya, pues no, ya fue suficiente. Mentira del diablo. Ese es el enemigo que quiere estancarlo y que quiere detenerlo. Como soldados de Cristo nunca podemos parar. Diga conmigo, nunca podemos parar de servir, de trabajar. Como soldados de Cristo nunca podemos parar. Debemos siempre estar en la raya, siempre listos para servir y siempre listos para echarle ganas. Las fuerzas que necesitamos para vivir, las tenemos. ¿Sabe por qué? Porque el poder viene de Dios. La energía que necesitamos viene de Dios. La energema que necesitamos viene de Dios. El propósito de los dones espirituales es muy claro. Nos ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra provecho, sumferón, no sé si lo estoy, ¿verdad?, diciendo bien. Significa para el bien común, algo para compartir, para beneficio de los demás. Lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros no ha sido para gloriarnos, no ha sido para que se diga, sino es para edificar y para servir a nuestro hermano que está a nuestro lado. Servir al que está, ¿verdad? Ahí con nosotros. A cada uno nos ha dado la manifestación del Espíritu
para compartirlos con los demás, para el beneficio de los demás, para el provecho de los demás, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios le dijo a Abraham, desde un principio, te bendeciré para que lo que yo te dé, se lo des a los demás. Te bendeciré para que tú bendigas. Nadie de nosotros vivimos para nosotros mismos. Nadie. Todo lo que Dios nos da es para otros. No es para mí, es para otros. Lo que Dios me ha dado a mí es para ustedes. Lo que Dios le ha dado a ustedes es para mí, para los demás. Todo lo que Dios nos da es para otros. Las habilidades, los dones, las lenguas, todo es para el bien de los demás, para edificación de los demás. Y si no creemos este principio y pensamos que son para nosotros, no hemos entendido lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que lo que Dios nos da es para servir, es para otros y no para mí. El Señor nos ayude, el Espíritu Santo nos empuje para esa área donde usted anhela y desea, donde usted ha pensado. Le reto que lo intente, le reto que tome el paso y le reto que empiece a servir, porque el servicio suyo como cuerpo de Cristo es muy, muy importante. Puestos de pie en esta hora. Quiero abrir este altar. Cuando estamos en la casa del Señor y escuchamos palabra de Dios, siempre hay algo que debe de haber por parte de nosotros. Una actitud, una reacción cuando Dios nos habla. La reacción puede ser: Señor, me has hablado, heme aquí. Otra reacción puede ser, pues, lo contrario, que es aún no se oye ni bien para decirlo, ¿verdad? Pero es la verdad. Hace uno caso omiso, le entra por un oído y le sale por el otro. Pero el deseo de mi corazón es que el Espíritu Santo ministre a cada uno de los corazones. Y en una manera u otra, de tantas cosas que hemos hablado en esta noche, sin duda el Espíritu Santo le ha hablado en algo. Yo quiero abrir este altar en esta noche, nada más para que usted venga y platique con Dios y que usted le pida a Dios. Quizás si usted está en un estado inerte, quizás decirle a Dios: Señor, aquí estoy, usa mi vida, tomo el reto, porque como hijos de Dios, hermanos, como decía, un día todos vamos a dar cuenta delante de Dios. Si usted quiere, anhela venir y asaltar, pase en esta hora. Dirígenos, hermano Tony, con un canto de adoración en esta hora. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti.
Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Dígale en esta hora: Y habitar en tu quiero más de ti, Señor. presencia. Quiero más de ti, Señor. Menguar para que crezcas. Dígale en esta hora: Señor, usa mi vida. Y cada día sé Úsame con poder, Señor. más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día sé más como tú. Quizás usted es una persona que ha dicho Quebranta mi que está cansada, que está cansado de trabajar en una área porque no ha visto resultados. No se canse. A ti, Pídele a Dios en esta todo lo noche que soy, que lo llene de su Señor, poder para todo seguir adelante. cuanto tengo es tuyo. Yo quiero Pídele a menguar Dios en esta noche para que pueda crezcas servir con más fervor que nunca. Quebranta mi corazón, quebranta Pídele a mi Dios que pueda impactar la vida de otros, Entrego mi sirviéndoles. voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero decirle algo en esta Quebranta noche. mi corazón, quebranta mi vida. Cuando alguien busca a Dios, cuando alguien se mete con Dios y cuando alguien le pide a Dios que no quiere ser igual, que no quiere ser la misma persona, que quiere ser diferente y empieza a buscar, empieza a meterse con Dios, yo quiero decirle que la gente se da cuenta, se ve, y las puertas también muchas veces solitas se empiezan a abrir. Uno no tiene ni que decirle a alguien, solitos vienen hacia uno y dicen: necesito tu ayuda en esta área. Y es el Señor que ya vio el interés, el deseo que está haciendo esa persona, y el Señor abre esas puertas. Busquemos, hermano, más a Dios. Busquemos más a Dios.
y sirvamos a Dios con todo el corazón. Yo sé que en esta noche, no sé, como que se me hizo un poco, quise, ¿verdad? Agarrar mucho de lo que, ¿verdad? De lo que habíamos hablado, y para entrar ya el jueves que entra en donde nos habíamos quedado hace 1 año y 2 meses atrás. Si usted tiene su manual, tráigaselo el jueves que entra, y primeramente Dios, tráigase su libreta, tráigase su lápiz, su pluma, y véngase preparado, amén, para anotar. Acuérdese que cuando nosotros escuchamos y anotamos, se nos queda más aquí, amén, y aquí. Dios les bendiga en esta hora, el pastor con ustedes.